¿Alguna vez has sentido que la persona que ves en el espejo no es la que realmente existe? Esa sensación de desalineación, esa duda que se cuela cuando el móvil vibra y la pantalla ilumina solo una mitad de tu rostro, es el punto de partida de una historia que muchos prefieren no contar. Imagina que cada gesto, cada palabra, cada pensamiento que consideras propio es, en realidad, una pieza ensamblada por millones de datos invisibles. No es una teoría conspirativa, es el resultado de cómo la sociedad, la educación, la química cerebral y los algoritmos se han unido para diseñar una versión de ti que nunca solicitaste. Desde la época en que los filósofos griegos debatían sobre la esencia del alma, la identidad ha sido vista como la brújula que guía la libertad humana. Sin embargo, la revolución digital ha transformado esa brújula en una brújula magnética, atraída sin que el navegante lo perciba. Cada notificación, cada me gusta, cada comentario, actúa como una pequeña corriente que dirige el flujo de tu atención. El cerebro, hambriento de recompensas, responde liberando dopamina cada vez que la pantalla parpadea con una nueva interacción. Esa chispa química es tan potente que se vuelve adictiva, creando un ciclo en el que buscas la próxima señal, el próximo estímulo, para volver a sentir ese breve placer. El sociólogo Erving Goffman describió la vida cotidiana como una representación teatral, donde cada individuo actúa frente a una audiencia imaginaria. En la era de los perfiles digitales, esa audiencia ya no es imaginaria. Está compuesta por algoritmos que observan, analizan y predicen cada uno de tus movimientos. Un experimento realizado en una gran red social reveló que al manipular sutilmente el contenido que ve la gente, se puede afectar su estado de ánimo colectivo sin que ellos se den cuenta. Esa manipulación no requiere de coerción directa. Basta con presentar ciertos temas más frecuentemente, mientras se ocultan otros, para moldear la percepción del mundo. Pero la influencia no se detiene en las redes. El sistema educativo, que alguna vez se basó en la transmisión de conocimientos y el desarrollo crítico, ahora incorpora plataformas digitales que premian la rapidez y la respuesta inmediata. Los sistemas de aprendizaje adaptativo utilizan recompensas virtuales, como estrellas o puntos, para mantener a los estudiantes enganchados cada vez que un alumno completa una lección y recibe una insignia. Su cerebro celebra con una pequeña descarga de dopamina, reforzando la conducta de buscar la siguiente recompensa. Así, la educación se vuelve un entrenamiento constante para responder a estímulos externos, en lugar de fomentar la reflexión interna. Este entrenamiento tiene consecuencias profundas. Cuando el cerebro se acostumbra a recibir recompensas fragmentarias y constantes, pierde la capacidad de tolerar la incertidumbre y el aburrimiento, estados necesarios para la creatividad y el pensamiento profundo. La curiosidad se transforma en una búsqueda de gratificación instantánea, y la capacidad de cuestionar lo que se nos presenta disminuye. En otras palabras, la personalidad que emergió en la adolescencia, moldeada por maestros, padres y experiencias, está siendo reescrita por un flujo interminable de estímulos digitales que priorizan la atención sobre la autenticidad. Ahora, permíteme detenerme un momento y preguntarte directamente, ¿qué opinas de todo esto? Déjame tu perspectiva en los comentarios. Me interesa saber cómo percibes la influencia de los algoritmos en tu vida diaria. Tu voz es parte de este mismo tejido de datos que estamos analizando. Volviendo al hilo, los algoritmos no son entidades abstractas. Son códigos escritos por personas con intereses claros. Mantenerte conectado, aumentar el tiempo que pasas en la plataforma y, en última instancia, generar ingresos. Cada decisión que tomas al deslizar hacia la izquierda o al hacer clic en un video es el resultado de una fórmula que evalúa miles de variables. Tu historial, la hora del día, tu ubicación, incluso el clima. Esa fórmula predice qué contenido es más probable que te mantenga enganchado y lo entrega antes de que tu mente siquiera formule la intención de buscarlo. Así, la sensación de libertad
se vuelve una ilusión cuidadosamente construida. Los neurocientíficos explican que el circuito mesolímbico, encargado de la recompensa, está estrechamente conectado con la corteza prefrontal, la zona responsable de la planificación y el autocontrol. Cuando la dopamina inunda el circuito de recompensa de manera constante, la corteza prefrontal se debilita, reduciendo la capacidad de tomar decisiones deliberadas y reflexivas. En términos simples, el cerebro se vuelve más reactivo y menos reflexivo, favoreciendo respuestas automáticas a estímulos externos sobre la introspección profunda. Esta dinámica crea una versión de ti que se adapta constantemente a lo que el entorno digital le ofrece, en vez de a lo que tú realmente deseas. La personalidad se vuelve maleable, un mosaico de fragmentos seleccionados por algoritmos que no conocen tus aspiraciones más íntimas. Cada me gusta que recibes refuerza la idea de que esa versión de ti es la correcta, mientras que los silencios o la falta de interacción se interpretan como fallas personales, generando una presión invisible, pero constante. Al observar este proceso, surge una pregunta inquietante. Si la identidad está siendo continuamente reconfigurada por fuerzas externas, ¿existe todavía un núcleo auténtico que resista a esa reescritura? Algunos psicólogos argumentan que la verdadera esencia humana reside en la capacidad de observar y cuestionar, en la autoconciencia que permite reconocer cuándo somos el producto de un algoritmo. Otros sostienen que la identidad es, por naturaleza, una construcción en constante evolución y que la digitalización es simplemente una nueva capa en ese proceso. Lo que es indiscutible es que la percepción de control es una herramienta poderosa. Cuando creemos que nuestras decisiones son propias, aceptamos menos la manipulación. Pero si descubrimos que gran parte de nuestras elecciones está preprogramada, la paranoia comienza a surgir. No como una paranoia irracional, sino como una respuesta lógica a la evidencia de que nuestro yo está siendo modelado sin nuestro consentimiento explícito. A medida que avanzamos hacia la conclusión de esta primera parte, la pregunta que queda flotando es si somos capaces de romper ese ciclo de retroalimentación automática. La respuesta no es sencilla, pero la conciencia de la manipulación es el primer paso para recuperar la agencia. Si este análisis te está haciendo replantear tu relación con la tecnología, considera suscribirte y activar la campana. Lo que viene después profundiza en estrategias para reconocer y contrarrestar esas influencias ocultas. Así, mientras la pantalla sigue iluminando la mitad de tu rostro, recuerda que la otra mitad, la que no ves, está siendo moldeada por una red de datos que no descansa. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a mirar esa otra mitad y decidir quién quieres ser. Al adentrarnos en la siguiente capa de este laberinto, la mirada se vuelve inevitablemente hacia los sistemas que recogen, procesan y predicen cada pulsación, cada pausa, cada suspiro que se filtra a través de la pantalla. No se trata simplemente de una cuestión de conveniencia. Es una arquitectura diseñada para anticipar deseos antes de que el propio individuo los reconozca. Los algoritmos, alimentados por torrentes de datos que se generan en cada interacción, construyen perfiles tan detallados que pueden sugerir no solo qué canción escuchar a continuación, sino también qué nombre elegir para un futuro hijo, qué carrera perseguir o incluso qué ideología abrazar. La ciencia del aprendizaje automático ha convertido la predicción en una ciencia exacta, pero la precisión de esas predicciones no es un accidente benigno. Cada modelo se entrena con miles de millones de ejemplos, y en ese proceso se descubren patrones de comportamiento que van más allá de lo evidente. El cerebro humano, con sus circuitos de recompensa dopaminérgica, responde de forma automática a los estímulos que el algoritmo decide presentar. Cuando una notificación llega en el instante preciso, el nivel de dopamina se dispara, reforzando la conexión entre la acción y el estímulo. Esa respuesta química se vuelve una pieza clave del engranaje que mantiene al usuario inmerso, sin que la conciencia perciba la sutileza del control. En la práctica, la manipulación se disfraza de personalización,
El feed que parece saber lo que quieres es, en realidad, una colección de microdecisiones calculadas que guían tu atención hacia los contenidos que generan mayor tiempo de permanencia, mayor número de clics, mayor exposición a publicidad. Cada me gusta, cada comentario, cada tiempo de visualización sirve como señal para afinar la precisión del modelo. El proceso es recursivo. El algoritmo ofrece lo que cree que te mantendrá enganchado. Tú lo consumes. El algoritmo aprende de esa respuesta y vuelve a ajustar la oferta. Es un círculo vicioso que, bajo la apariencia de libertad, reduce la capacidad de elegir de manera genuina. Pero la influencia no se detiene en la esfera individual. Cuando millones de usuarios son modelados bajo los mismos principios, surge una fuerza colectiva que moldea la cultura, la política y la economía. Las campañas de desinformación, los filtros burbuja y los ecosistemas de contenido polarizado son el resultado directo de la optimización de la atención. Lo que parece ser un simple intercambio de ideas se convierte en una batalla por la dominación de la narrativa, donde los algoritmos son los árbitros invisibles que deciden qué voces emergen y cuáles se ahogan en el silencio. Esta dinámica también se refleja en los entornos educativos. Las plataformas de aprendizaje adaptativo no solo evalúan conocimientos, evalúan patrones de comportamiento, velocidad de respuesta, nivel de frustración. Cada dato se traduce en ajustes automáticos que refuerzan ciertos estilos de aprendizaje mientras descartan otros. Con el tiempo, los estudiantes internalizan una forma de aprendizaje que está alineada con los criterios de la máquina, no necesariamente con sus propias curiosidades o pasiones. La educación, que alguna vez se erigió como espacio de emancipación intelectual, corre el riesgo de convertirse en una vía de canalización de datos, donde el objetivo final es la producción de individuos optimizados para el consumo de información precurada. En este punto, la línea que separa la influencia de la cooptación se vuelve difusa. La percepción de que somos los arquitectos de nuestras decisiones alimenta una ilusión de autonomía que, en realidad, sirve como mecanismo de defensa del sistema. Cuando creemos que elegimos libremente, la resistencia a la manipulación disminuye. La verdadera resistencia, por tanto, surge cuando esa ilusión se rompe y la evidencia de la intervención externa se vuelve innegable. En ese momento, la paranoia no es una reacción irracional, sino una respuesta lógica a la constatación de que los cimientos de nuestra identidad han sido reconfigurados sin nuestro consentimiento consciente. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la propia narrativa que estamos consumiendo está diseñada para mantenernos dentro del circuito? El guión que escuchas, la música que acompaña, la edición que corta y rehace la información, todo está calibrado para generar un flujo emocional que favorezca la retención del mensaje. La estructura del documental mismo, con su pregunta inicial, su ritmo ascendente y su conclusión abierta, está pensada para desencadenar una respuesta cerebral que equilibre curiosidad y ansiedad, manteniendo al espectador pegado a la pantalla hasta el último segundo. En otras palabras, el propio contenido funciona como una pieza más del algoritmo, una invitación a explorar la ilusión de la libertad mientras se refuerzan los patrones de consumo que la plataforma desea. Este fenómeno se vuelve aún más inquietante cuando consideramos la capacidad de los sistemas para anticipar no solo comportamientos observables, sino también intenciones latentes. Los modelos predictivos, al combinar datos de navegación, historial de compras, interacciones sociales y patrones biométricos, pueden inferir estados emocionales antes de que el individuo los verbalice. En algunos experimentos, se ha demostrado que los algoritmos pueden detectar signos de depresión o ansiedad con una precisión comparable a la de profesionales de la salud, simplemente analizando la forma en que una persona escribe o el ritmo de sus pulsaciones al desplazarse por una página. Esa capacidad, aunque potencialmente beneficiosa en contextos médicos, también abre la puerta a una vigilancia silenciosa que puede ser utilizada para ajustar la oferta de contenido de manera aún más precisa, explotando vulnerabilidades emocionales para mantener el engagement. La cuestión ética que emerge es profunda.
¿Hasta dónde es aceptable que una entidad, sea una empresa, un gobierno o una comunidad virtual, acceda a la intimidad de nuestras mentes a través de patrones de datos? La respuesta no es sencilla, pero la presión social y la falta de regulación clara han permitido que la frontera se desplace rápidamente hacia una zona gris donde la recopilación masiva de información se justifica bajo el pretexto de mejorar la experiencia del usuario. Cada vez que aceptamos los términos y condiciones sin leerlos, firmamos un contrato implícito que otorga a los algoritmos el derecho de moldear nuestra percepción de la realidad. En este contexto, la paranoia ligera que comienza a brotar en la conciencia del espectador no es un síntoma de locura, sino un indicador de que el cerebro está detectando una disonancia entre la sensación de control y la evidencia de manipulación. Esa disonancia puede servir como motor para buscar información más profunda, para cuestionar las fuentes y para desarrollar estrategias de defensa cognitiva. Sin embargo, también puede generar una sensación de impotencia, si no se acompañan de herramientas prácticas que permitan a la persona recuperar cierto grado de agencia. Una de esas herramientas es la práctica deliberada de la desconexión consciente. Al establecer límites claros, por ejemplo, apagar las notificaciones durante periodos prolongados, usar modos de pantalla mínima o dedicar tiempo a actividades sin dispositivo, se interrumpe la cadena de retroalimentación automática. Otro enfoque consiste en diversificar las fuentes de información, buscando contenidos que provengan de entornos no optimizados para el engagement, como libros impresos, podcasts independientes o conversaciones cara a cara. Estas acciones, aunque simples, pueden reactivar la capacidad de reflexión crítica que el cerebro necesita para reconocer cuándo está siendo guiado por una señal externa. A su vez, la educación digital debe evolucionar para incluir no solo habilidades técnicas, sino también alfabetización emocional y cognitiva respecto a los algoritmos. Aprender a leer los patrones de diseño, a identificar los dark patterns que buscan explotar la vulnerabilidad humana y a comprender los principios básicos del aprendizaje automático, permite a los individuos desarrollar una postura más escéptica y proactiva frente a la manipulación. En última instancia, la resiliencia se construye mediante la combinación de conocimiento, autocuidado y comunidad. Mientras reflexionas sobre todo lo que has escuchado, es inevitable que una parte de ti empiece a cuestionar la propia estructura del contenido que estás consumiendo ahora. El guión, la música, la edición, todo está pensado para mantenerte en un estado de atención sostenida. Esa autoconciencia, sin embargo, es precisamente lo que queremos fomentar, que te conviertas en un observador activo de tus propias experiencias mediáticas, que reconozcas los hilos invisibles que tejen la narrativa y que, desde esa posición, puedas decidir si seguir el flujo o romperlo. Si este análisis ha despertado alguna chispa de inquietud, te invitamos a compartir tus impresiones en los comentarios. ¿Has notado alguna vez que tus decisiones parecían estar predeterminadas por una fuerza externa? ¿Qué estrategias utilizas para proteger tu espacio mental de la sobrecarga digital? La conversación es una herramienta poderosa para desmantelar la ilusión de aislación que la tecnología a menudo impone. Y, por supuesto, si te ha parecido revelador, no dudes en darle al me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada interacción ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que, como tú, buscan comprender los mecanismos ocultos que modelan sus vidas. Al compartir este video, contribuyes a expandir la red de cuestionamiento crítico, creando un efecto multiplicador que puede, al menos en parte, contrarrestar la homogeneización impulsada por los algoritmos. En la última parte de este recorrido, nos adentraremos en los escenarios más extremos de control social, los experimentos de vigilancia estatal, los sistemas de puntuación social y las iniciativas de ciudad inteligente que pretenden optimizar la vida urbana mediante la monitorización constante de cada paso. Exploraremos cómo esas infraestructuras, bajo la fachada de seguridad y eficiencia,
pueden erigir nuevas formas de opresión digital y qué posibilidades existen para resistirlas desde la base. Prepárate, pues lo que sigue no solo pondrá en tela de juicio la forma en la que te percibes a ti mismo, sino también la manera en que la sociedad entera se construye alrededor de datos que, en última instancia, son un espejo deformado de la realidad. Mantén la mente abierta, pero también crítica, y recuerda que la verdadera libertad no reside en la ausencia de influencia, sino en la capacidad de reconocerla y decidir cómo responder a ella. El viaje continúa, y el próximo capítulo está a punto de revelar los límites más oscuros de la arquitectura digital que nos rodea. Si quieres seguir profundizando en las preguntas sobre la realidad que te rodea, el mundo cuántico, los secretos ocultos del mundo y despertar, suscríbete a nuestro canal. Te esperamos al otro lado.